Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, muy curiosos, pues hoy vamos a hablar de los lípidos o grasas. Los lípidos o grasas son sustancias moleculares que se encuentran en todos los organismos vivos y que pueden funcionar como almacén de energía, como por ejemplo es el almacén y demás de algunas sustancias, por ejemplo aceites y demás, que son derivados realmente de los ácidos grasos. Componentes, por tanto, de tipos estructurales de membranas biológicas también se puede considerar a los lípidos, como ya os comenté en los principios de la histología de cuando estuvimos hablando de la célula eucariota. Y también para las señales, las hormonas, las vitaminas, los pigmentos e incluso interacciones entre todos ellos, por lo que la unidad básica de los lípidos se puede hablar como componente de ellos a los ácidos grasos, destacando que son moléculas anfipáticas, es decir, que tienen un grupo carboxilo y que son además importantes porque el otro grupo es el nitrilo, es decir, tienen dos grupos distintos en cuanto a carga, uno positivo y otro negativo. Saber si tienen además un doble o un triple enlace es muy importante, ya que las cadenas carbonadas con dobles o triples enlaces son más rígidas y se asocian también a ácidos grasos insaturados, mientras que los saturados solo tienen enlaces simples. Los ácidos normalmente grasos que son insaturados son siempre en una forma de tipo cis y también son normalmente en los seres vegetales cuando tienen una estructura que se puede sintetizar, sin embargo, ácidos grasos poliinsaturados, pero ya os digo que eso es más típico de vegetales que de animales. Teniendo en cuenta que la rotación de la cadena carbonada en los lípidos es de unos 20 carbonos fácil y que presentan también fácilmente 0 dobles enlaces, podemos hablar de una sustancia, por ejemplo, que sería definida en su fórmula como la 20C de 20 carbonos, 2 puntos y un 0 para especificar los dobles enlaces que tiene. Esto también se puede ver muy bien en el ácido palmítico, si no recuerdo mal, es este que presenta el 16, 2 puntos y 1, refiriéndose a que tiene un doble enlace. Por otra parte, he de deciros que aparte de estas nomenclaturas, los ácidos grasos son líquidos cuanto mayor punto de fusión tienen, así que las grasas son conocidas por el monoglicérido, que posee además una reacción de esterificación de ácidos grasos con uno de los grupos glicerol, de modo que se da la esterificación. Esa esterificación realmente, como digo, de lo que se compone es que bioquímicamente hablando, un ácido más un alcohol van a dar un grupo éster más agua. Esto, con tres moléculas idénticas y unidas entre sí, acaba formando lo que nosotros denominamos el triglicérido. Y, evidentemente, los glicerofosfolípidos o fosfolípidos que se encuentran en la membrana de las células, como ya os comenté, insisto, en los principios de la histología de las células eucariotas, que se componían, por tanto, como los segundos tipos de lípidos que vamos a poder encontrar más abundantemente y que, como os comento, formaban parte de los fosfolípidos, destacan principalmente el glicerol, que son dos ácidos grasos, un grupo fosfato y un radical libre. También vamos a encontrar otro tipo de componentes dentro de los lípidos, como es el ácido fosfatídico, la etanolamida, el fosfatidilglicerol, el fosfatidilinositol, la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina también y seguramente muchísimos más compuestos que no he mencionado ahora mismo.
Si bien es verdad que los triglicéridos son muy importantes, también hay que decir que los fosfolípidos y los esfingolípidos salen y se transportan estructuralmente como elementos esenciales para interactuar con las proteínas y además, como digo, son elementos móviles dentro de la membrana, como ya observamos, como digo, en principios de la célula eucariota, y además se encuentran como una reserva energética también para las células, porque en muchos casos también van a formar parte de las vitaminas liposolubles, que ya hablaremos de ellas. Los lípidos siempre poseen una cabeza hidrofílica, normalmente polar, y otra hidrofóbica, apolar. La esfingosina o los esfingolípidos son muy característicos porque se forman por una esfingosina, un ácido graso y un radical libre, que puede ir variando. Esas variaciones pueden ser una ceramida, una esfingomielina, porque lo que se una sea una mielina, una colina con esfingocolina. También puede ser un ácido más neutral, ¿no? Un glicolípido, un compuesto que sería por tanto neutral, como es el glucosil cerebrósido, o el lactosilceramida, que es un globósido, o el gangliósido, que se acaba formando por una ramificación, ¿no?, de este tipo. En general, los cerebrósidos solo poseen una unión, mientras que los globósidos son los que presentan dos o más añadidos dentro de su composición, así como los gangliósidos, que son los que se unen con varias cadenas de uniones que se unen además a la cadena principal. El colesterol en principio es una de las moléculas más conocidas e importantes, como ya os dije, dentro de las células, tanto eucariotas, animales como vegetales, pero especialmente porque en las animales, como ya veremos, es conocido por almacenarse en todo el sistema de los seres vivos, de modo que es suficientemente polar para poder transportarse fluidamente por la sangre. También hay que decir que dentro del colesterol vamos a encontrar a unos derivados del propio colesterol, como son por ejemplo la aldosterona, la testosterona, el beta-estradiol, la vitamina D2 o el cortisol. Además de ser lípidos estructurales o energéticos, también hay lípidos como otro tipo de funciones biológicas, que serían señales, cofactores e incluso pueden dar pigmentos. Por ejemplo, señales con las hormonas esteroideas, cofactores en la mayoría de los casos de las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, de las cuales ya os digo, ya hablaremos más adelante, y el ácido araquidónico, por ejemplo, las prostaglandinas, los tromboxanos, que también hacen mucha función de señalización y por tanto un poco más hormonal, o por ejemplo la blastoquinona, ubiquinona y demás, que también sirven para este tipo de procesos, pero incluso también tienen mucho que ver en los pigmentos más importantes, diría yo, en vegetales que en animales. Ya hablaremos, como digo, en cada caso y según lo vayamos estudiando. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.